Buenos días, mis hermanos. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bonito, mis hermanos, qué bonito, qué hermoso es la iglesia del Señor. Esa alegría con que nos saludamos, con que nos recibimos, el vernos unos a los otros, saludarnos, es algo maravilloso y solamente es posible, mis hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la honra, la gloria y toda la alabanza, mis hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Si hay entre nosotros visitantes, les damos la bienvenida. Siéntanse en casa, son bienvenidos. Y vamos a glorificar a nuestro Dios esta mañana, juntamente. ¿Cómo se sienten todos? ¿Alegres, contentos, bendecidos? Qué bueno, mis hermanos. Pues demos inicio, mis hermanos, en este servicio de adoración a nuestro Dios, en este primer día de la semana. Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos por ahí, mis hermanos, a hacer este llamado, por favor, a poner nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, por ahí en silencio, apagarlo como a usted le guste, pero que no interfieran, mis hermanos, en el propósito de adorar a nuestro Dios, y que no interrumpa por ahí nuestros pensamientos, no estar por ahí al pendiente, sino solamente en alabar a nuestro Dios. Después de eso, continuamos, mis hermanos, y vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel que por favor nos lleve a Dios en oración en esta mañana. Aquellos que puedan ponerse de pie, mis hermanos, vamos a ponernos de pie para adorar, para orar al Padre. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Por favor, inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Bendito Padre Celestial, primeramente, Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos para adorarte, Señor, alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Pido, Señor, no solamente yo, sino todos nuestros hermanos, que bendigas a las iglesias de Cristo que están congregadas en este momento, Señor, para adorarte, Señor. Señor, te pido por nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor, los que vienen en camino y los que se quedaron en casa. Tú sabes el motivo, Señor. Bendícelos, protégelos y cuídelos, Señor. Señor, en esta hora, Señor, te pido que bendigas a nuestros maestros que van a dar clase a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Señor, así como también a nuestros hermanos que van a traer los cantos, Señor, los signos espirituales, los cuales te ofrecemos con todo nuestro corazón, Señor. También pido por nuestro hermano que va a traer la palabra tuya, Señor, que nos ayudes a no estar distraídos, Señor, a ser receptos de tu palabra, Señor, para guardarla y aplicar en el diario vivir, Señor. Te pido que abras nuestras mentes, Señor, que quites todo lo negativo, Señor, bendito Padre. Así como también te pido por cada hermano, Señor, que está aquí, bendito Padre Celestial. También, Señor, te pido, Señor, bendiga, Señor, a todo aquel, Señor, que te alaba y te busca con el corazón, bendito Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sin más palabras, hermanos, vamos a continuar. Sabemos, mis hermanos, que son 2 horas que pasan rápido, mis hermanos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para ser instruidos por parte de aquellos siervos de nuestro Dios que se preparan para traernos el alimento espiritual. Es tiempo de darle el tiempo a nuestros niños que pasen a su clase, nuestros niños y también nuestros jóvenes. Pasen por ahí a su salón de clases juntamente con sus maestros. Y le dejamos el tiempo a nuestro hermano que traerá la clase esta mañana. Adelante. Muy buenos días, hermanos, qué bueno es verles en este día, primer día de la semana. Muy contento de estar aquí, hermanos. Que Dios les bendiga y bienvenidos nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Flor, bienvenidos, que Dios les bendiga. Y acá de este lado pues están los hermanos allá de la sierra, ¿cómo se llama?
Tula, desde Tula, María Inés, María de la Luz y nuestro hermano Ángel Urbina. Ángel, nuestro hermano Ángel, que bienvenidos también, le decimos bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros. Y a cada uno, hermanos, que se da cita a ese lugar, porque el propósito es glorificar a nuestro Padre Celestial, ser edificados nosotros y, hermanos, alegrarnos y gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a entrar a una serie de lecciones nuevas. Terminamos el evangelismo personal, esa capacitación, esa enseñanza importante que todo cristiano necesita, porque tiene que predicar el evangelio. Porque tenemos que predicar el evangelio, compartir la palabra a toda persona. Hoy, hermanos, continuaremos una serie de lecciones. No son muchas, son pocas. Tengo en mente 4 lecciones bajo el título ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Es bueno y es muy importante, hermanos, que toda persona esté consciente de la venida de Jesús, las razones por las cuales el Señor Jesús vino a este mundo, hermanos. Yo creo que usted más o menos ya tiene noción de esto. Y esto es como una continuación a lo que veíamos en esa enseñanza con respecto al evangelismo, con respecto a invitar a las personas. Si este conocimiento también le puede ayudar para compartir la palabra, primero, pues recibirla nosotros. Primero, que seamos orientados, que seamos educados en Dios, en su palabra, pero que también a la vez podamos compartir esta enseñanza y responder estas preguntas tan claras y sencillas, o esta pregunta clara y sencilla: ¿a qué vino Jesús? Si yo le pregunto a usted, me puede dar a lo mejor una razón rápida, ¿verdad? ¿A qué vino Jesús? Hermano Benny, a salvar al mundo. Excelente respuesta. ¿A qué vino, hermano César? A salvar al mundo. Pero algo parecido o algo... A salvar lo que se había perdido. Sí, hermano. ¿Qué otro, hermano? A ver, hermano, ¿a qué vino Jesús al mundo? Vino a rescatarnos. A rescatarnos. Excelente, porque éramos prisioneros del pecado. ¿Sí? Otra respuesta, ¿cuál sería? Dar a conocer a Dios. Dar a conocer a su Padre. Excelente, hermanos, excelente. Entonces, ahí me doy cuenta de que de alguna manera tenemos noción, pero sería bueno tener claro. Hermana Irene. Hermano, él vino a los suyos, pero vino a los suyos, no lo recibieron. No lo recibieron, pero allí nos acomodamos nosotros. Ah, mire. ¿Verdad? No de manera comodina, ¿verdad? sino sabia, inteligente. inteligente. Exactamente. Si aquellos no quieren, Esto sí. Bueno, vamos en esta serie de lecciones a aclarar nuestros pensamientos, aclarar la idea en base a la Escritura del propósito de la venida de Jesús, hermanos. Porque somos cristianos, somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Cristo. Y ciertas cosas tienen que estar muy bien definidas aquí en nuestra mente, hermanos, y aquí en nuestro corazón. De lo que somos, por qué somos lo que somos, por qué predicamos lo que predicamos. Estar entendidos, hermanos, muy bien de esto. Tan solo esta pregunta: ¿a qué vino el Hijo de Dios a este mundo? ¿Qué propósito tenía su venida? ¿Qué se logró? ¿Qué se alcanzó? ¿Qué se encontró? ¿Quién se benefició? Y lo vamos a ver en base, hermanos, a las lecciones, que estamos dando los miércoles, hermanos. Los miércoles estamos estudiando el Evangelio de Juan. Allí en el Evangelio de Juan hay mucha sabiduría, hermanos. Hay mucha revelación respecto a nuestro Señor Jesucristo. Mire, Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo. Fíjese cómo dice Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas. Entonces, ¿a qué vino Jesús, hermanos, al mundo? Ahí está, la primera propósito que vamos a ver, una de las primeras lecciones. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esta es la primera respuesta según Juan, hermanos. Para que el mundo no permanezca en tinieblas. Para eso vino Jesús, porque Él es la luz del mundo. Una segunda razón, un segundo propósito, también lo estudiaremos, si Dios permite. Todo basado en la Escritura, en la palabra de Dios. No inventarnos cosas, no suponer, sino todo en base a lo que ya está escrito. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Hermano Jamie, ¿ahí lo ve? ¿A qué? A buscarlo. Como en la parábola de aquella ovejita, teniendo 100, fue a buscar la ovejita que se había perdido. A buscarlos. Y uno no busca como los chamacos hoy día cuando les manda a buscar algo, ¿verdad? Más se quedan parados, ya ve dónde está. No, buscar es, ve, levanta las cosas, mueve las cosas. Busca, vete al otro cuarto. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro que estaremos estudiando, Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, ¿a qué vino Jesús al mundo, hermanos? Allí está el texto. Exactamente, hermano. Para dar testimonio a la verdad, o dar testimonio de la verdad, y ahí incluido lo que decía nuestro hermano Humberto, dar testimonio de su Padre, dar a conocer a su Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que todo esto, hermanos, debe quedar claro aquí, hermanos, aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso es lo que somos. Nosotros somos discípulos de Cristo, y si predicamos a Cristo debemos saber bien lo que dice la Escritura de Cristo, de su deseo, de sus propósitos, de su intención, de su venida, hermanos. Tan solo esa pregunta: ¿a qué vino Jesús al mundo? Y aquí hemos visto varias, 4 nada más. Vamos a empezar con la primera. Hoy la primera lección, hermanos. ¿Todavía faltaba uno, verdad, hermanos? ¿O cuál? Sí, todos, pues es 3, 4. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y luego dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan de sobra, en abundancia, hermanos. Qué hermoso es esto. Así que si el hombre no aprovecha la venida de Jesús a este mundo, hermano, está dejando pasar la más grande bendición que puede tener en este mundo. Aprovechar la venida del Señor Jesús es lo mejor, hermanos. El Hijo de Dios entre nosotros, el Hijo de Dios haciéndose carne, habitando entre los hombres, trayendo enseñanza, sabiduría, bendición, vida eterna, vida y vida en abundancia. ¿Ok, hermanos? Así que, como una continuación del evangelismo personal, estas lecciones que vamos a dar primeramente los domingos en la mañana, como estudio bíblico, reforzamiento de este conocimiento, entendimiento, hermanos, de ese propósito o propósitos por los cuales el Señor Jesús vino a este mundo. Y yo en base a ello viva. En base a ello mi predicación se dé, hermanos, se comparta, ¿ok? Afirmo mi convicción, afirmo mi destino, por dónde debo de ir, y me aplico, y he de aplicarme para llegar a cumplir esos propósitos, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Vamos a entrar entonces. ¿Con cuál comenzamos?
Vamos a comenzar con cualquiera. El orden de los factores no altera el orden, no altera el producto. Es decir, no pasa si empezamos con Juan 12, con Juan 10, Lucas 19:10, sino con este. Vamos a empezar. Vino a alumbrar un mundo de tinieblas, hermanos. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Vino a alumbrar un mundo de tinieblas. Dice el texto, hermanos: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, esto hay que decirlo y que quede claro, hermanos. El mundo está en tinieblas. No está en la penumbra, no está entre medio oscuro. Está en tinieblas. Estaba y sigue estando, hermanos. No lo tengo aquí, pero dice 1 Juan 5:19. ¿Qué dice la Biblia en 1 Juan 5:19? ¿Alguien que lo lea, por favor? Y empieza diciendo, y sabemos. ¿Qué dice? ¿Sabemos? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Hasta el día de hoy. Cuando vino Jesús, ¿cómo estaba el mundo, hermanos? Espiritualmente, en tinieblas. Pero dice Jesús, yo he venido, la luz, yo he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La condición del mundo, hermanos, hablando espiritualmente, hermanos, es que está completa y en absoluta obscuridad. Eso debemos saberlo, hermano, para no andar como que diciendo que no, ahí la lleva, o más o menos. No, el Señor dice que está en oscuridad, está bajo el maligno, hermanos. Su influencia, su doctrina, su enseñanza del maligno, del diablo, prevalece. Y entre más, hermanos. Entre más. Entre más pasa el tiempo, más contaminado de su mente y de su corazón. Las ideologías que están surgiendo, hermanos, que están entrando en la mente de los maestros, para que los maestros en las escuelas la propaguen, la enseñen, la pongan aquí en la mente del niño, en su corazón, hermanos. ¿Dónde están haciéndose los ateos? Los ateos que hoy están saliendo de hogares que no toman en cuenta a Dios, de escuelas que están sacando a Dios de la vida de las personas. Iba muy bien el chamaco, iba a la iglesia, estudiaba, preguntaba, daba los textos de memoria. ¿Dónde está ese muchacho ahora? Hermanos, que se fue a la escuela, fue middle school, high school, y luego se fue al colegio. ¿Y dónde está? Hermano, ya se fue, ya agarró vuelo. ¿Ha visto usted esa historia? No la he visto, la viví, hermano. Ahora viene mi hijo y no me habla de Dios. Ahora estoy con mi hija y mi hija no habla de Dios. Oye, pero tú pasabas al frente, ¿te acuerdas? Hermanos, el diablo ha dominado el mundo. Y el mundo, hermanos, estaba cuando Jesús vino al mundo y sigue estando en tinieblas. Pero, hermanos, aquí está Jesucristo con el propósito de alumbrar, de acabar con esas tinieblas en los corazones y en la mente de la persona. Pero eso va a depender también, porque aquí dice el texto, para que todo aquel que cree en mí, el que venga a mí, el que cree en mí, el que me acepte, no se quede, no permanezca, no continúe, ¿en qué? En tinieblas. Juan 8:12 dijo Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A qué vino Jesús? A alumbrar un mundo en tinieblas. Eso debemos entenderlo, que quede claro, porque es hasta ahora
Es lo que está haciendo, lo que sigue haciendo el Señor Jesús. Alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Pero hay una condición, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Sabemos estar en tinieblas físicamente, literalmente. Usted entra en un cuarto oscuro y no le va a inspirar ni confianza, ni seguridad, ni tranquilidad. Al contrario, miedo, incertidumbre, duda. Porque cada paso que da en medio de la oscuridad, entra a un cuarto oscuro, tiene miedo con tropezarse con algo, con chocar con algo. En medio de la oscuridad, en un cuarto oscuro, completamente oscuro, escucha usted un ruido allá por en el fondo del cuarto, ¿y qué hace? Sale corriendo. Una rata, una víbora, una araña, no sé lo que usted se puede imaginar. ¿No? Y luego déjese, si usted está dentro de lo oscuro y luego siente un airecito que por aquí le da. No, hombre, no, hay una amistad, dijo aquel. Hermano, no, la oscuridad no va a inspirar ni confianza, ni seguridad, tranquilidad, no, todo lo contrario, miedo, miedo y miedo. Yo soy la luz del mundo, a eso vine, a alumbrar. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda persona, hermanos, necesita la luz de Jesús. Y la luz de Jesús se ve, hermanos, en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lo sabemos de memoria. ¿Se acuerdan, hermana Reina? Salmo 119, 105. ¿No tiene usted un cuadrito que luego ponen ahí en la... ¿No se acuerda? ¿Quién se lo sabe? Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Toda persona que toma la palabra de Dios para estudiarla, para leerla, para guardarla en su mente y en su corazón, hermano, le está llegando la luz de Dios. Le está alumbrando su camino, le está aluzando su andar, su alrededor, y dice, ahora sé dónde estoy, ahora sé a dónde voy, ahora sé que hay algo allí y que me puedo tropezar con aquello y le doy la vuelta. Ahora veo claramente. Ahora sé quién soy, de dónde soy y a dónde voy por la palabra de Dios. El diablo, hermanos, contradijo y puso en duda desde el principio la palabra de Dios. Ese fue el trabajo del diablo. La palabra de Dios es la luz, la lámpara. Pero ¿cuál es el trabajo del diablo? Contradecir la palabra de Dios, poner en duda la palabra de Dios. ¿No lo hizo ya en el huerto, allá en el Edén? ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Entonces, versículo 4, Génesis 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. ¿Y qué había dicho Dios? Si tú comes de ese fruto, vas a morir, le dijo Dios. ¿Pero qué dijo el diablo? No, no es cierto, no te creas, no vas a morir. Fíjense, hermanos, el trabajo del diablo, ¿en qué consistió? ¿Cuál fue su estrategia? Contradecir, negar la palabra de Dios, que es la luz del mundo, que es la luz que alumbra a las personas. Contradecirla y ponerla en duda. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios, dice hablando de la serpiente, sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces despertó la duda, la inquietud, el interés de la mujer. Dice, oye, si es cierto, a lo mejor, ¿cómo? ¿Y si lo hago y no pasa nada? Hermano, no es lo mismo que hasta el día de hoy hace el hombre. ¿Qué ha hecho el hombre, hermanos, en la humanidad? Decir que la palabra de Dios es un libro escrito por hombres. ¿Sí o no? ¿Quién lo escribió? Poner en tela de duda, de juicio, la palabra de Dios. No, que son letras. ¿Quién lo escribió? A ver, ¿quién? Pues quien la haya escrito, amigo. Lo que dice allí, no hay libro que supere lo que dice allí. Esa sabiduría, esa inteligencia que se ve allí, no lo vas a encontrar en ningún otro libro. Es más, véalo como lo veas, este libro.
Si tú no lo ves por el lado religioso, si tú haces lo que dice allí, te va a ir bien. Ya no lo ves por el lado religioso. La Biblia te da mucha inteligencia, mucha sabiduría. Hermanos, pero la gente, el mundo, el diablo ha hecho que hacer que dude de la palabra de Dios, negar la palabra de Dios. Entonces, Jesús, teniendo ya el hombre la palabra de Dios, teniendo ya Dios la forma, había él revelado su palabra, pues aún seguía en la oscuridad. Llega Jesús, hermanos, que es el verbo, que es la palabra hecha carne, y empezó a alumbrar. ¿Por dónde iba? Alumbrando. ¿Cómo? Su palabra. Todos volteaban a ver a Jesús. Todos se admiraban y se sorprendían de su doctrina y su enseñanza. La luz, Jesús es la luz, y vino a alumbrar. Y alumbrar tanto que vino a incomodar a otros. Vino a incomodar a otros. Vino a cegar a otros con esa luz que era. Como cuando uno anda cazando venados. De ahí viene la frase, anda como ¿qué? Venado lampareado. ¿Sí? Candil, anda encandilado, ¿verdad? Cuando un cazador, ¿verdad? Le prende de repente las luces al venado, le deja ciego en esos instantes, en esos segundos, ya no sabe dónde ir, y es donde el cazador aprovecha para atacar. La luz de Jesús, hermanos, vino a este mundo. Jesús se dio a conocer, hermanos, y los dejó lampareados a la gente. Ay, mucha luz, hasta los incomodó, hermanos. Se ganó su odio, la envidia, hermanos. Fue tan fuerte su luz que hasta el día de hoy, hermanos, sigue alumbrando todo lo que da. Para eso vino Jesús, a alumbrar. Pero recuerde algo, el diablo se ha encargado de apagar esa luz, pero no la va a poder. Todo va a depender de la persona. De esta forma, hermanos, las tinieblas invadieron este mundo, hermanos. ¿Cómo? El hombre puso en tela de duda la palabra de Dios. El hombre cree que por sí solo puede ser sabio. Puede encontrar el entendimiento, la sabiduría. Cuando sacó a Dios, el hombre, ¿verdad? Cuando el hombre sacó a Dios de su corazón y de su mente, cuando el hombre dejó de hacerle caso a su palabra, hermanos, se fue a la oscuridad. Dice textos como Efesios 4:18, hermanos. Dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en tinieblas, hermanos? Un hombre o una mujer que anda en la vanidad de su mente, en esos pensamientos, hermanos, perdidos. Tanto así dice que el versículo 18, teniendo el entendimiento, ¿cómo, hermanos? Oscuro, perdido. Oye, pero si es ingeniero, sí, pero su entendimiento está entenebrecido. Oye, es doctor, sí, pero su entendimiento está entenebrecido. No tiene rumbo. Hace esto, hace el otro, vaya y viene, pero su entendimiento espiritual está entenebrecido. Ajenos, dice, es una persona que vive ajena de la vida de Dios. Una persona que manifiesta a través de sus hechos que no tiene una relación con Dios, que vive una vida muy, muy alejada de Dios. Usted se puede imaginar una persona que vive alejada de Dios. ¿Y todo por qué? Dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y todo por qué? Porque han sido duros de corazón. ¿Se acuerda de Atenas, la ciudad del intelecto y del arte? Grandes filósofos en Atenas en los tiempos de Pablo. ¿Sabe que de allá viene Pitágoras, Sócrates y todos esos grandes pensadores? Las matemáticas, la filosofía, el arte, la escultura. Hermanos, es sorprendente todo el cúmulo de conocimiento y de arte que Grecia dio al mundo, hermanos. Realmente
Es sorprendente, usted ve el arte que ellos realizaban en sus esculturas, el cuerpo, ¿verdad? De ahí, de Atenas salieron los Juegos Olímpicos, el deporte, grandes filósofos, las matemáticas, tantas cosas que vinieron, hermanos, muy inteligentes, muy sabios. Y usted puede leer en Hechos capítulo 17, hermanos, que espiritualmente se habían corrompido. Eran pero idólatras al por mayor. ¿Se acuerdan Hechos 17? Pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo. Había toda clase de ídolos. El hombre tan sabio, tan inteligente, tan intelectual, pero postrándose, rindiendo culto a un pedazo de madera, a una escultura hecha de piedra que él mismo hizo. Y dijera usted, un hombre, bueno, había ídolos con imagen de hombre o ídolos con imágenes de mujer, pero también había ídolos a imagen de cucarachas, de serpientes, de cocodrilos, de lobos, seres que son creados por Dios, sí, pero inferiores al hombre. El hombre, hermanos, cayendo a ese estado, en toda su sabiduría, en toda su inteligencia, mire, están en oscuridad, en tinieblas. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El hombre puede ser muy inteligente, muy sabio, muy entendido para muchas cosas, pero perdido espiritualmente, está en tinieblas. Es exitoso en los negocios. No quiere decir que porque es exitoso en los negocios quiere decir que está bien con Dios. No se deje llevar, porque toda esa idea predomina hasta el día de hoy, hermanos. Le va bien en su empresa. Quiere decir que está bien con Dios. No, hermano, eso no es señal. O porque está sano, está bien con Dios. O porque salió del hospital cuando le dio, no sé, una enfermedad, salió bien con Dios, salió bien de su situación, entonces quiere decir que está bien con Dios. No, hermanos, eso no es señal de que está bien con Dios. Que Dios tuvo misericordia y que Dios es bueno en bendecir su trabajo, sí, pero eso no quiere decir que esté bien con Dios. Puede estar completamente en tinieblas, pero en el mundo exitoso, y sigue en tinieblas, y continuará por toda la eternidad después en tinieblas. ¿Por qué? Porque no ha venido a Cristo, porque no está atendiendo la luz de Cristo. Romanos 1, 21 a 22. ¿Qué hizo el hombre, hermanos? El hombre había conocido a Dios, pero el hombre no glorificó a Dios. El hombre no le dio gracias a Dios, sino que hizo el hombre, se envaneció en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Un sinónimo de entenebrecido, porque dice usted, yo no he usado esa palabra mucho, no la conozco. Oscurecido, en tinieblas, se envanecieron. Yo lo puedo todo, yo soy capaz de esto, yo he escrito libros, yo hice esa torre grande, ese edificio, yo he hecho casas, yo he hecho lo. Se envanece en sus propios razonamientos. Yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz. Sí, pero no le das la gloria a Dios, no le das las gracias, no lo buscas, no vienes al Señor, te envaneces en lo que tú crees ser y en lo que has hecho. Y lo que ha provocado es que tu corazón esté oscurecido, esté en tinieblas. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay gente, hermanos, que está en tinieblas, que no le entiende nada a la palabra de Dios. No razona, no puede, dicen por ahí, no le puede caer el 20 con respecto a lo que Dios quiere para él.
El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice ahí? Son locura. ¿A poco sí? Oh, que tu Dios, es que tu Cristo, es que tu Biblia. ¿Cómo crees que haciendo eso? ¿Cómo crees que yendo a la iglesia? ¿A poco ahí que ya por ir ya todo se va a resolver tu vida? ¿A poco ellos te pagan tus biles? ¿Te dan de comer? Ay, buscan la manera. Dice, les es locura, dice la Escritura. Están en tinieblas espiritualmente la gente. Hermano, no vamos tan lejos. Allá estábamos nosotros. De allá nos sacó el Señor. Perder el tiempo, dice, ¿a qué vas a perder el tiempo? Mira, hay tiempos extra, hay tiempo extra aquí en la fábrica, aquí en la empresa. ¿Qué es mejor? Pues lo que el hombre quiera, porque no discierne, no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y luego, hermano, déjame decirle que todavía hay unos cristianos, miembros de la iglesia, que todavía están en esa condición, les gana esa parte, todavía no entienden esa parte espiritual y como que andan ahí queriendo regresar a las tinieblas. Dice el versículo 22 de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Imagínense a un ciego negando su ceguera. Está ciego completamente. No, yo no estoy ciego. No estoy ciego, yo sí veo. Está ciego, mi amigo. A ver, ¿cuántos dados tengo en la mano? ¿Cuántos te estoy poniendo? Está ciego, no miras. Imagínense un ciego negando su ceguera. Imagínense al mismo ciego tratándose de hacerse una operación él mismo de los ojos o de cualquiera. ¿Es lógico? Pero a veces el hombre actúa así, no se da cuenta. Niega su ceguera espiritual y niega su condición espiritual. ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo puede encontrar el camino? Bueno, se ha buscado maneras, estrategias, sí, está bien, pero qué feo nuestra condición. Y el hombre está así, ni cuenta se da. El hombre está en tinieblas, hermano. Por eso vino Cristo. Porque el que anda en tinieblas, dice Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, dijo el Señor Jesús. Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben ni en qué tropieza. Tropezó y no supo ni con qué tropezó. Hasta una canción dice, ¿verdad? Volví a tropezar con qué. Oye, solamente le pasa eso al hombre, porque los animalitos no. Ya le pasó algo, le dan la vuelta a los animalitos. Solamente el hombre tropieza con lo mismo y vuelve a tropezar y vuelve a tropezar. Y dice Proverbios, tropieza y es más, ni sabe con qué tropezó. Interesante. Juan 12:46, Jesús dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿A qué vino Jesús? A alumbrar, hermanos. Nos debe quedar claro eso, hermanos. ¿Sí? Este mismo texto nos va a dar el punto 2. ¿A qué vino la luz, hermanos? Porque Él es la luz. ¿A qué vino Jesús? Si yo la luz he venido al mundo, hermanos. Debemos entender que Jesús es la luz. Que quede claro, Él es la luz que vino a alumbrar al mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Eso, hermanos, hasta el día de hoy nos ha quedado claro a través de la lectura, la enseñanza, la comprensión de la palabra de Dios. Cosas que antes yo no entendía, no comprendía. Era necio, era cabeza dura, pero ahora entiendo muchas cosas por medio de la palabra de la Escritura, por medio de que Jesús vino a alumbrar, vino a aclarar mis pensamientos, vino a quitar mis dudas, mis miedos. Debemos entender, hermanos, que Jesús es la luz del mundo. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay atajos, no hay caminos, no hay otro ser en el cual usted pueda encontrar la luz.
El mundo ha buscado maneras, formas, modos, medios, o hombres muy sabios, muy inteligentes, que han querido pues guiar a las naciones, hombres que han confiado en otros hombres, creyendo que ellos son la luz. No hay, solo es Jesús, la luz del mundo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es el único que nos libra de la autoridad, del gobierno de las tinieblas? Jesucristo. Es el único, debe entender la gente eso, y yo debo tenerlo por seguro. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Juan 8:12, hermanos. La luz está relacionado con la vida. La vida está relacionado con la luz. Dice, yo soy la luz, dice Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, hermanos. La luz está relacionado con la vida. La oscuridad está relacionado con la muerte. Luz, vida, vida, luz, oscuridad, muerte, muerte, oscuridad. La luz de la vida. Dice el salmista 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Hablando de Dios. Jesucristo es Dios. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Entonces hemos visto, número 1, estamos bajo el tema, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a alumbrar a un mundo en tinieblas. Y hemos visto que sí, exactamente, el mundo, cuando Jesús vino, estaba en tinieblas y aún sigue estando en tinieblas. Pero Él vino a alumbrar para que el hombre pueda ver. Hemos visto, hermanos, 2, entender que hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra opción, sino solo Jesús, porque Él es la luz del mundo y Él ha venido al mundo. Yo soy la luz que he venido al mundo. Vamos a ver un tercer punto. ¿A qué vino Jesús? A alumbrar al mundo. ¿Alumbrar a unos cuantos o a todos, hermanos? ¿Qué dice el texto? Para todo aquel. La luz, hermanos, no se limita a un grupo nada más. Nada más vengo a alumbrar a estos, como cuando allá en el Éxodo, el libro de Éxodo, ¿se acuerdan allá en Egipto? Cuando hubo la plaga de las tinieblas. ¿Quién tenía luz? Solo el pueblo de Israel tenía luz, ¿verdad? Todos los demás estaban en tinieblas, los egipcios. Hoy día, hermanos, la luz está al alcance de todos. Dice ahí, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel, o sea, la luz está ahí para todos. Pero tristemente, hermanos, no todos vienen a la luz. Es interesante cómo los mosquitos, hermanos, los mosquitos y todo ese tipo de insectos voladores, no se dan cuenta que en las noches, cuando usted prende la lámpara, ¿qué buscan? La luz. Y siempre está ahí el foco, y está voltea uno y ve lleno de insectos buscando la luz. Como si los insectos se alimentaran de la luz. Y van y buscan. Luego hay un video por ahí de un muchacho que tiene ahí tantos moscos ahí que encima de él, porque pues estaba bajo el foco también, estaba ahí aprovechando la luz, que lo que hace es prender su teléfono, la luz, y luego se trae a todos los animalitos para sacarlos del cuarto, que siguen la luz. Oye, hermano, pero el ser humano escapa, huye, corre de la luz. Todo lo contrario. Mire, aquella luz, hablando de Jesús, es una luz verdadera. Alumbra a todo hombre. O sea, esa luz está disponible para todos. Para eso vino Jesús. Como el sol que sale para todos. Y esta luz vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué pasó, hermanos?
aunque la luz está disponible para todos, el mundo no le conoció, dice Juan. No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice el Juan 3, 19, 21. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Jesucristo vino a alumbrar al mundo. Pero ¿qué pasó con el hombre? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ok. Está para todos esta luz. La luz es para todo hombre. Pero hay una tristeza que nos da a ver en la Escritura que el hombre despreció la luz. El hombre no conoció esa luz. El hombre prefiere las tinieblas que la luz. Y da la razón del por qué. ¿Por qué el hombre en general prefiere las sombras que la luz, la oscuridad que la luz? Según alcanza a ver el texto. Hermana Rosy, ¿por qué? Según Juan. Bueno, sí, pero en sí, ¿por qué aman las tinieblas? Ahí dice el texto. Exacto, porque el hombre está inclinado más a hacer lo malo. Tanto que por ahí dice un dicho, en la noche todos los gatos son, ay, ni se nota nada. Y entre que no se note, pues mejor, ¿verdad? Ahí se pierde todo, en la oscuridad. Nadie sabe, nadie supo en la oscuridad. Todo aquel que hace lo malo y le gusta hacer lo malo y se deleita en lo malo, en el pecado, aborrece, desprecia la luz y no tiene el interés de venir a la luz. ¿Por qué? Pues porque si viene a la luz, sus obras van a ser reprendidas. Exactamente, tiene que estar dispuesto a venir a confrontar su realidad, que es lo que a veces no quiere, man, el hombre. Es que si voy ahí, voy a salir bien golpeado. Es que si voy ahí, me van a regañar. Es que si yo voy ahí, pues ya sé cómo ando, ¿para qué? Decía el hermano Ambrosio que fue a la campaña el viernes, el hermano Lucero, ¿alcanzaron a cabecearlas o sí las agarraron todas? Y ese hermano, no, salimos bien descalabrados. La palabra de Dios fue predicada y sí tomaron, o las cabecearon todas. No, pues si esperemos que sí, bueno, él y todos nosotros, porque la palabra de Dios cuando se predica, hermanos, cala. Y qué bueno que cale, porque si cala es porque todavía estamos sensibles. Cuando ya no nos cala, hermanos, ya te dicen y te dicen y te dicen y como si nada. Ahí sí está feo. ¿Va a decir algo? Ah, no, que vi que estaba levantando el dedito. Hermana Mari, ¿no? Está bien, está tratando ahí de leer el texto, ¿verdad? Todo aquel que hace lo malo, todo aquel que le gusta lo malo, dice, no le gusta la luz y no viene a la luz, hermana. A veces invitan a las personas y saben que andan mal y dicen, no, si yo voy se cae la iglesia. Se cae el edificio, ¿para qué voy? Sí, pero hermanos, póngalo de otra manera. Ve al médico. Ándale, ve al médico. Ve. Y a que no quiere, pero le duele ¿qué? Le duele hasta que de plano ya no aguanta el dolor. Sí, vamos al médico. Le dije. A veces ya es demasiado tarde. En la luz, igual. Andas bien mal, andas con vicios, con comportamientos, actitudes. Acércate al Señor, ven a la luz. Ándale hasta que no te pasa aquello. Ya una vez aún así se resiste el hombre. Así que debe entender que Jesús vino a este mundo para alumbrar. Y pareciera que todos correrían a la luz. Todos como los mosquitos que corren a la luz. Pareciera. Pero pasa todo lo contrario. El hombre se esconde. ¿Qué animalito es el que se esconde cuando uno prende la luz?
No dije nada. Corren, ¿verdad? Cuando le prende la luz, son, corren. Va a decir los murciélagos, hermano. Bueno, hermano, no sé, pero ahí también lo están dando de enseñanza, hermana. Hablando de esto, también recordando lo que predicó el hermano el viernes, es como él dice, muchos cristianos todavía hacemos lo que Jesús no enseñó, incluyendo en las iglesias, como él mencionaba, a veces llegamos bien risueños y saludamos, pero fuera de aquí como que Tremendos. la soberbia y todo. Nosotros, nos guste o no, tenemos que ser un buen ejemplo para la gente de afuera. Esforzarnos. Si una gente viene, tiene un domingo, viene dos, y mira todo muy bien, pero pasa el tiempo y empieza a ver ciertas cosas, las personas se van a alejar. Pues sí. Entonces, tenemos una responsabilidad. Vamos a dar cuenta de ello. Como dijo el hermano, hay que trabajar en lo que nos falta todavía y ser cada día mejor. Claro. Dice el hermano, eso no aprendimos de Cristo. ¿Qué estamos aprendiendo de Cristo? Muchas cosas buenas, positivas, espirituales. Así que el problema, hermanos, no es de conocimiento. ¿Por qué no vienen a la luz los hombres, la gente en general? No es porque no entienda, no es un problema del intelecto, del entendimiento, más bien es un problema moral, hermanos. Porque dice, amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Aquí el punto es que el hombre está acostumbrado a lo malo, al pecado. Ese es el problema, por eso no viene a la luz. Porque no es de entendimiento su problema. El problema es del corazón, hermanos. Ese es su problema, el corazón, espiritualmente. No quiere doblegarse, no quiere entender, no quiere seguir reglas, quiere vivir su vida. Hermano, ahí dice la palabra del Señor, dice que maldito es el hombre que pone su mirada en el hombre. Nosotros no podemos poner la mirada ¿No? en usted y en ningún hermano. Es cierto. En el trabajo, casi en segundo lugar, la mayoría de tu vida se va a ir en el trabajo. La gente mira tu comportar o pone un error que tengas porque no somos perfectos, pone su mirada y también aquí, Claro. en el hombre y desaniman. Y ahí para eso ya estás tú mal, porque tú no debes de ir a ver lo que hace tu hermano, sino tienes que venir a alimentarte de la palabra del Señor y ponerlo en práctica. Claro. Para que sea luz ante esta oscuridad. Lo que dice la hermana Rosy, tenemos que predicar con el ejemplo. Viene alguien y se ve y nos mira y se va. Iba a decir hace rato, ya me quise seguir con la lección. Ahí el problema es de los dos, tanto el que da mal ejemplo como el que nada más anda viendo a ver qué ve para desanimarse. Claro, hay que ayudarle también en ese sentido, porque a veces viene con esa debilidad, pero ahí los dos están mal, como por lo que dice el hermano Miguel, que nada más andamos poniendo la vista no en el hombre. Entonces tenemos que trabajar en esas dos áreas, dar buen ejemplo y tratar de no poner la mirada en los hombres, que a veces es imposible, pero necesitamos hacerlo, porque como quiera humanamente vamos a fallar. El único que no nos falla ni nos va a fallar es la luz que vino a este mundo y se llama Jesucristo. Dice la Biblia, ya para ir terminando, hermanos, mucha gente sabía quién era Jesús porque veían esa luz que brillaba con toda su fuerza. Dice Juan 12:42, con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ese es el problema. El problema no es intelectual, el problema es que no pueden, de que no lo entiendan, lo entiende, lo sabe. El problema es que aman más un estatus, una condición, una libertad, entre comillas, que agradar a Dios o servir a Dios. Y creer a medias en el Señor Jesús o en esa luz no es creer en Cristo. Esta gente creía a medias, sabía quién era Él. Muchos de los gobernantes creyeron en Él, muchos, pero no estaban dispuestos a abandonar su vida, a venir a Cristo, a tomar una decisión, porque amaban más otras cosas. Y así una vida no funciona.
Creer en Cristo a medias no sirve, no funciona. El Señor Jesús lo dijo varias veces, lo reprobó. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Los cobardes y los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué pone en primer lugar en esta lista a los cobardes y a los incrédulos? Porque se necesita tener valor para poder venir a la luz. ¿Por qué no vienen a la luz la gente? Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Hay que ser valiente para reconocer nuestros errores y nuestras faltas, para aceptar que estamos mal y pedir perdón y humillarnos ante Dios. Hermano, porque dice aquí, que es la muerte segunda. Porque la primera muerte es cuando este cuerpo vuelve a la tierra, el polvo, el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado. Esa es la primera muerte. Y la segunda muerte es cuando el Señor venga en su trono, se siente en su trono y llame a cuentas y dé la sentencia final al malvado, al que no se arrepintió, al que no obedeció el Evangelio, al que no vino a la luz estando en vida. La sentencia final va a ser la segunda muerte, es decir, segunda muerte es: vas a estar en el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Esta segunda muerte es una separación eterna de Dios en un sufrimiento. Por eso dice segunda muerte. La primera muerte es la que experimentamos aquí. Se murió fulanito, pues ya lo enterraron, ya se tomaron el café y ya. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es esta: la destrucción, la separación eterna de Dios en un castigo eterno. Eso es. Pero fíjese, ¿quién encabeza la lista? Un creer a medias no funciona. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Para qué vino Jesús, hermanos? A alumbrar al mundo que estaba en tinieblas y que sigue estando en tinieblas. Para eso vino. Para que todo aquel, porque está disponible, no se reserva a unos cuantos, es para todo aquel. ¿Y cuál es la condición para venir a la luz? Según el texto, creer en Jesús. Eso es, creer. ¿Y qué es creer? Tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Ahí pudo haber dicho: el que cree en mí no andará en tinieblas, pero decidió Jesús utilizar: el que me sigue. Creer, hermanos, es tomar la decisión de seguir a Jesús. Eso es creer. Porque de creer, muchos pueden llenarse la boca de decir que creen. Pero creer para Jesús es seguirlo. Seguirlo. Le habrá costado a Pedro, a Juan, estaban pescando. Aquella vez cuando conocieron a Jesús, dice que hubo una pesca milagrosa, las redes se rompían, de que estaba llena de pescados. Hermano, le dijo Jesús a Pedro: Pedro, sígueme, ya no serás pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Dice que lo dejó. Era difícil, hermano, pero él tomó la decisión. Hoy día, ¿quién está dispuesto realmente a creer en Jesús? En tomar la decisión de seguir a Jesús. Interesante, ¿no? Creer en Jesús es seguir a Jesús y dejar de confiar en sí mismo, dejar de creer en sí mismo, dejar de creer en sus capacidades. Ahora es
dejarle todo, toda mi fe depositada en el Señor. ¿Ok? Hermanos, el tiempo ya se va. Luego dicen que nos alargamos en cuanto al tiempo, ¿verdad? Y sí, tiene razón, ya son las 11 en punto. Leo estos textos. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando más se predica de la palabra de Dios, hermanos, más luz hay en nosotros. Esto es para los creyentes. Y para los que no han obedecido, los que no han venido a la luz, hermanos, aquí está. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Obedezca, venga a la luz, sea bautizado para el perdón de sus pecados, habiendo tomado la decisión de seguir a Jesús. ¿A qué vino Jesús, hermanos? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Según el Evangelio de Juan, el primer estudio, vino a alumbrar un mundo de tinieblas. Los espero, primeramente Dios, el próximo domingo para ver la siguiente lección. Bajo el tema: ¿a qué vino Jesús? 5 minutos. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Apaga el celular por ahí para que no vaya a interrumpirnos en unos momentos más, en la adoración que estaremos llevando a Dios en esta mañana. Así que vamos a estar atentos en nuestros lugares, vamos a estar conscientes de que estamos ante el gran Rey, Señor de señores y Rey de reyes. Evitemos pararnos, estar platicando, distraernos con el celular, darle a Dios lo que es de Dios, hermanos. Y hoy es su día, por eso estamos aquí. Gracias a nuestros hermanos. El siguiente acto de adoración, mis hermanos, es la alabanza. Y vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios. Pero también recordemos, mis hermanos, que son palabras de Dios, y hay que cantar con el entendimiento. Iniciamos con este canto número 8, Gloria a la Trinidad. Cantemos, mis hermanos, con alegría, con gozo, a nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a
amigo y Salvador. No temeré la lucha, si tú a mi lado estás, ni perderé el camino, si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda en tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va, siguiendo tus pisadas, y al cielo llegará. Sosténme en el camino, y al fin con dulce amor, trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar con este número 232, sublime gracia. Cantemos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, y tu trazamiento, oh, cuán precioso fue a mi ser, al dar mi corazón.
a mí su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a, por ahí nuestro hermano Palomares tendrá una oración y de esta manera continuamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Inclinando el rostro, vamos a Dios en oración. Amoroso Dios, Padre nuestro, le damos las muchas gracias, Padre, por la dádiva de su Hijo, que vino al mundo, Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la esperanza de la vida eterna. Damos gracias porque nos ha dado corazón para creer y estamos, Padre, aquí delante de su presencia para pedirle, oh Dios, su bendición. Padre, reconocemos que lejos de usted, separados de usted, nada podemos hacer. Reconocemos que le necesitamos en nuestra vida para conducirnos de una manera favorable delante de sus ojos. Asimismo, Dios, también le pedimos que nos ayude con un buen corazón para dejarnos guiar por su palabra. Denos humildad, oh Dios, para recibirla y asimismo para andar por ella. Rogamos, oh Dios, que usted que sabe la necesidad del corazón de cada uno de los que estamos aquí, porque nuestra necesidad nos ha traído, que usted, Padre, supla esa necesidad en abundancia, Padre. Si es luz de entendimiento, permita, oh Dios, que su palabra alumbre. Si es necesidad de paz, denos esa paz, oh Dios, que solamente su Hijo puede dar. Si es esa convicción para confesar el nombre de su Hijo, permita, Padre, que esa convicción venga a nuestra mente, a nuestro corazón, y así, Padre, reconociéndole en nuestra vida, podamos dar ese paso a la obediencia. Padre, bendíganos, bendiga a cada familia, los jóvenes, los niños, y así, Padre, bendiga a nuestro hermano que va a impartir la palabra, y ayúdenos a estar atentos a ella, para que al salir, oh Dios, de este edificio vayamos contentos, felices de haber escuchado el consejo de su palabra, que es, Padre, para nuestro bien. Padre, bendito, alabado sea su nombre por siempre, porque usted es un Dios grande, poderoso y bueno en gran manera. Todas las cosas se las pedimos humildemente en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, gracias. Entramos a la predicación en esta mañana, hermanos. Empezamos leyendo el texto base, Colosenses 1, 9 y 10.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí subrayo, ¿verdad? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ok? Y el versículo 10 dice, hermanos, para que nosotros estemos preparados para dar fruto para toda obra en el Señor. Ok, en esta mañana, hermanos, mi tema va a estar basado en la frase sabiduría e inteligencia espiritual. Somos personas que somos inteligentes, hablando de una inteligencia espiritual. Es una buena pregunta. ¿Es usted una persona inteligente espiritualmente? Hoy, hermanos, se habla de la inteligencia, pero no espiritual, sino de la inteligencia artificial. ¿Ha oído de eso? Como quiera, si no ha oído, usted ya entró a ese mundo sin darse cuenta. Si tiene usted una Alexa en su casa y le dice, Alexa, ponme una canción de tal, se la pone. Teléfonos que están dotados con mucha tecnología, que incluso dicen por ahí que le escucha sus pláticas y le puede poner allí en YouTube o en Face o en la manera en cómo puede usted obtener aquello de lo cual habló y dijo. Así que los teléfonos escuchan, cuidado con ello. Puede ubicarse dónde está usted, puede llegar de un punto a otro, entre otras cosas, hermanos. El AI, siglas en inglés, Artificial Intelligence. La inteligencia artificial, hermanos, es lo de ahora. ¿Qué es? Bueno, antes de que continuemos, note que aquí no dice inteligencia espiritual, como decía Pablo a los colosenses, sino aquí es artificial. ¿Y qué es artificial? Lo que no es natural, lo que es falso. Usted ve en los ingredientes de los medicamentos, de los alimentos, que dice sabor artificial. Sí, no es el original. El hermano Ross luego por ahí nos pegamos a tiraderas. Ya probó el suco, no creo que es suco de guayaba, me decía, está riquísimo, hermano, riquísimo. El agua de guayaba de la marca Suco, dice, sí, riquísimo, dice, parece el original. Y nosotros venimos allá de allá del centro, hermano, donde todo es natural. Los que saben de allá del sur, que las aguas naturales y la comida, hermano, pues, hay una tremenda diferencia a lo artificial, hermanos. Pero bueno, llega el punto en que ya no estamos acostumbrados más a lo artificial, hermanos, que a lo natural. Y entre ello, pues hasta lo que es la inteligencia artificial. Entonces debemos entender que cuidado con la inteligencia artificial, porque no es natural, es falso, hermanos. Aunque si la utilizamos bien, podemos sacarle provecho. ¿Ok? ¿Qué es la inteligencia artificial, hermanos? Es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras. Son máquinas que pueden ser capaces de imitar el raciocinio humano, emular la mente humana, funcionar y responder como tal. Al punto llegan a decir que incluso ya en el futuro vamos a ser dominados por las máquinas. Así dicen. Bueno, ok, cuidado, ahorita está de moda. Yo no sé si un teléfono usted tiene esa aplicación. La otra vez un predicador me dice, hermano, mira lo que encontré a inteligencia artificial. Ya no tienes que preocuparte, además pone ahí un sermón del amor de Dios y te lo saca todo, introducción, primer punto, segundo punto, te da hasta la conclusión, hermano. Todo te hace ya ahora eso, hermano. Es una cosa tremenda, hermanos. Pero bien, como dice la definición, imita, emula, ¿sí? El hombre ha llegado a crear esto, hermanos, y ha sido una completa revolución.
Ciertamente ayuda para ciertas cosas, para que la vida del hombre sea más llevadera, más fácil y pueda lograr ciertas cosas. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia espiritual. Fíjense lo que dice el texto. Pablo decía, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se habla por ahí también en medios de la inteligencia emocional, un término que no se oía en los 90s, en los 80s, ahora es muy común la inteligencia emocional, oír de eso, que no es más que una relación o unido a lo que es la inteligencia espiritual, de lo que habla Dios, hermanos, de lo que habla su palabra. Pablo, hermanos, escribe estas preciosas palabras a la iglesia en Colosa. Él desde la prisión escribe estas cartas animando a su iglesia, animando a sus hermanos, miembros de la iglesia, y pidiendo a Dios y rogando a Dios que la iglesia en Colosa fuese llena, hermanos, de sabiduría, fuese llena de inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual, hermanos? Primero entendemos que sabiduría e inteligencia, vamos a definir qué es sabiduría, hermanos, para ir entendiendo estos términos de sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría es la habilidad para ejercer un juicio sano basado en el conocimiento. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es saber aplicar ese conocimiento, y eso se le llama sabiduría. ¿Por qué cree que gente adulta, la gente ya anciano o anciana, están llena de conocimiento, hermanos? Por de experiencia, y aparte que pues han leído, han estudiado, y luego con calma y tranquilidad se sientan y nos dicen, venga para acá, escuche lo que le voy a decir. El consejo, la sabiduría, hermanos, le brota. ¿Por qué? Porque es la habilidad para ejercer un juicio sano basado en un conocimiento. Nosotros, hermanos, por todos los cristianos, debemos tener esa sabiduría espiritual, esa inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia? Del sunesis, del griego sunesis. Es la habilidad de probar, de distinguir, criticar, evaluar y formar juicios. La palabra sunesis literalmente significa poner al lado, compararlo. Cuando lo pones una cosa aquí, otra cosa acá, los comparas, sacas una conclusión, tomas un juicio y dices, esto es mejor que esto. Comparar, inteligente. Las personas inteligentes, hermanos, pues estudian, tienen la capacidad de discernir, comprender, hermanos, comprueban y toman decisiones, llegan a conclusiones. ¿Conoce usted a alguien? ¿Tiene al lado a alguna persona inteligente? ¿Su hijo le salió inteligente? Pues todo eso viene de Dios, hermano. Es una bendición, gracias a nuestro Dios. Siempre en la Biblia usted va a ver que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento siempre los va a mencionar juntos. En la Biblia siempre están relacionados, casi siempre se mencionan juntos. Éxodo 31:3, 35:31 es un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, Dios les dotó de sabiduría, Dios dotó de inteligencia y de conocimiento a los constructores del tabernáculo. Y siempre menciona a esos tres: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Van juntos, casi siempre. ¿Ok? Y esta parte espiritual, hermanos, no es la artificial, no es la inteligencia artificial, es sabiduría y es inteligencia espiritual. ¿Y qué es lo espiritual, hermanos? Pues aquello que no se ve, aquello que no se toca, aquello que nos conecta con Dios, hermanos. Lo espiritual es intangible. Lo podemos sentir, lo podemos, hermanos, llegar a comprender a través de la Escritura, pero no es algo que se pueda tocar. Pasajes como, por ejemplo, 2 Corintios 4:18, dice Pablo, no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Es la parte espiritual, la parte interna del hombre, lo que se conecta con Dios directamente, hermanos. Ese pasaje de Juan 4:24, cuando el Señor dice, Él busca verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Es decir, que realmente estén conectados con el hombre interior, haciendo y llevando a cabo una adoración
genuina, completa, nacida del corazón, no de dientes hacia afuera, hermanos. Así que, por ahí vamos entendiendo. ¿Ok? Vamos a ir un poquito, a explicar un poquito más en lo que resta de este tema. ¿Cómo obtener esta sabiduría y esta inteligencia espiritual? ¿Cómo obtenerla? ¿Ok? Según leemos el texto, que es el que usamos para esta lección, está en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Fíjense lo que dijo Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cómo se puede obtener la sabiduría y la inteligencia espiritual, hermanos? Miren, Pablo, como ese líder, como ese predicador, como ese apóstol que hace la obra que Jesús le encargó, preocupado por los feligreses, por los creyentes, hermanos. Y él dice, nosotros no cesamos de orar, de pedir por ustedes. ¿Qué pedía Pablo? ¿Qué pedía Pablo para que bendijera a los colosenses? Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo se obtiene la sabiduría y la inteligencia espiritual, mis hermanos? Bien sencillo. Es algo fácil de obtener. Para empezar, hay que pedirla. Hay que orar por ello. ¿Sí? Hay que orar. Miren, él oraba. ¿Y qué pedía? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Hermoso es, hermanos, que nosotros cuando oremos, cuando le pidamos a Dios, nosotros en nuestra petición le digamos a Dios, Dios, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a conocerte, ayúdame a conocer más y más de esa palabra de verdad. ¿Qué le pedimos a Dios en nuestras oraciones? Normalmente, pues no falta, ¿verdad?, la salud. No falta que nos bendiga en el trabajo. No falta esa petición de bendice a mis hijos, bendice a mi familia. ¿Qué es lo que le pedimos normalmente o no? Pero, ¿se acuerda usted de pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ser lleno del conocimiento de tu voluntad? Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a conocer más y más de tu palabra para ponerla en práctica, hermanos. Eso a Dios le agrada. Y es algo que incluso, hermanos, nos falta en nuestras oraciones, que debemos nosotros incluir, porque cuando uno ora así, hermanos, está preocupado en agradar a su Padre. Está preocupado en hacer la voluntad de Dios. No solamente para acá, bendíceme con esto, con aquello, con lo otro. Está bien, porque Dios dice, tú pídeme lo que quieras. Pero se nos olvida, hermanos, lo más importante. ¿Qué pedía Pablo por los colosenses? Que sean llenos, que se atiborren, y disculpe la palabra, o sea, que se llenen de la palabra. Por eso cuando uno procura la predicación, nos se ha dado cuenta que los llenamos de textos y versículos. Bueno, tampoco es tanto de llenarlos y no llevarse nada, sino que entienda que todo lo que estamos diciendo es de Dios. Me daba mucho gusto ver a los hermanos, que el autobús se llenara el viernes, hermanos. Se llenó el autobús. No caben muchos, pero se llenó, hermanos. Y digo esto porque hay veces que no van 4, 5, no, hermano Chapa, las campañas. Ya va el autobús con 5 personas nada más. Pero ese día van 15, hermanos. Y aparte fueron en sus carros otros más. Hermanos, vinieron a la campaña. ¿Y cómo se vinieron de la campaña los que fuimos? Pues, hermanos, bien contentos, bien alegres. Hermanos, escuchamos la palabra de Dios, nos motivamos. Cuando usted ora, Señor, ayúdame a ser lleno de tu palabra, de entender tu voluntad. ¿Cree usted o no cree usted que a eso Dios le agrada? Le está pidiendo que le dé su comida, que le dé trabajo, que le dé fuerza y salud. Pero ¿de qué sirve que usted le pida a Dios todo eso y no le pide que pueda usted desarrollarse, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo va a llevar a cabo la voluntad de Dios si no la sabe? Si no la ha entendido, si no se ha llenado de ese conocimiento. ¿Cómo? Si no atiende su voz, de vez en cuando viene allá a las 500,
y escucha poquito, y lo poquito que escuchó ya al salir por la reja de allá, ya se le olvidó. Bueno, pues ¿a dónde vamos a llegar así, hermanos? Y luego cuando venimos y medio ponemos atención, y si es que ponemos atención, ¿cómo nos vamos a llenar de ese conocimiento de su voluntad, hermano? Allí está la inteligencia, hermanos, espiritual. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, Dios quiere que estemos repletos de la palabra, de su voluntad, entendiendo lo que es su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Ahí está la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es esa sabiduría? ¿Qué es esa inteligencia, hermano? El simple hecho de entender, de comprender qué es lo que Dios quiere para mí. Sé lo que quiere mi jefe cuando yo trabajo allá, ¿verdad? Sé lo que quiere el profesor cuando voy a la escuela. Sé lo que requieren ellos, qué es lo que están pidiendo de mí. ¿Sabe lo que está pidiendo Dios de usted? A veces nos quedamos limitados y cortos. Pues, ¿qué pedirá Dios de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Se lo ha revelado en su palabra, pero no la conocemos. Por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato, hermanos, ¿qué es ser insensato? ¿Ha oído esa palabra? Insensato, sin sensatez. Y la sensatez, hermanos, no es más que prudencia, cautela, cordura, precaución. Oh, qué sensata persona, pensó antes de hacer. Es precavido, es prudente, midió sus palabras. Dijo Pablo, no sean insensatos, al contrario, inteligentes espiritualmente, sabios espiritualmente, entendidos de cuál sea la buena voluntad, la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Pero, pues, tenemos que trabajar en ello, hermanos. Mire, Malaquías 3:18 dijo el profeta, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Palabras del profeta, hermanos, acerca de lo que vendría para Jerusalén, lo que vendría para el pueblo de Dios. Ustedes van a volver a discernir, ustedes van a volver a hacer diferencia entre el que es justo y el malo. Hermanos, hoy el mundo está de cabeza. No es inteligente espiritualmente porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Hay gente, hermanos, que hace lo que hace creyendo que está bien, que está correcto. Se cumple lo que dice Isaías 5 cuando dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Hermanos, no hay diferencia. La gente no entiende. La gente cree que está bien, pero está mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque no discierne, no hace esa comparación. No hay comprensión de la Escritura, hermanos. Pero dice el profeta, se va a volver a discernir. Se va a volver a entender qué es bueno, qué es malo. Va a haber esa inteligencia y esa sabiduría espiritual, hermanos. Romanos 12:9, hermanos. Hablando de esa inteligencia espiritual. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué es ser inteligente espiritualmente, hermanos? Muy sencillo. No es otra cosa más que entender qué es bueno y qué es malo. Hago la diferencia y mi sabiduría es aplicar ese conocimiento para hacer la voluntad de Dios, porque soy lleno de la voluntad de Dios. Sé lo que Dios me está pidiendo. Usted puede ver al hermanito que no tuvo ni primaria, si acaso tercero de primaria. Oh, pero qué inteligente es, qué sabio es espiritualmente. Se lleva de calle a muchos. ¿Por qué? Porque es un hombre entendido de cuál es la voluntad de Dios.
sabiduría y inteligencia espiritual. Él sabe lo que Dios le pide y en base a eso vive y rige su vida. No importa que no le sepa mover al teléfono. No importa que a lo mejor cuando lee no lee de corrido o se coma algunas palabras. Pero lo que lee lo entiende. Lo que lee lo aplica a su vida. Es sabio y es inteligente espiritualmente y puede resolver muchas cosas en su vida que muchos, aunque tienen mucho conocimiento, no pueden resolver, hermanos. ¿Cómo se ejercita esa sabiduría, hermanos? Esa inteligencia espiritual. Fíjese, es interesante, dice, porque todo el que toma solo la leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. El escritor a los hebreos está poniendo el ejemplo de cuando se le da de comer a un niño. Un niño, hermanos. Ahí está David, hijo del hermano Fidel, ¿verdad? ¿O quién otro niñito aquí está? Sophie. ¿No vino Sophie ahora, hermano? Imagínense a Sophie comiéndose un pedazo de bistec. ¿Puede? ¿Un platazo de menudo? No, no puede. Los niños lo único que toman, hermanos, es lechita. Una cota papita y algo livianito. El escritor a los hebreos le está diciendo, dice, todos aquellos que solamente toman leche, es que no están acostumbrados a qué cosa, hermanos, a la palabra de justicia, porque todavía es un niño. ¿Quiénes todavía están en ese desarrollo? Bueno, hermanos, miembros de la iglesia, que están en ese nivel de niños todavía. No le podemos dar un bistec, no le podemos dar un plato de menudo, no le podemos dar un plato más sólido, porque no lo puede digerir, hablando espiritualmente. No lo puede comer. Hermanos, el escritor de los hebreos está regañando literalmente a los hermanos. Dice, lo que es el niño es un hermano espiritual niño, no se le puede dar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a la palabra de justicia. Dice, porque es niño. Pero dice el mismo versículo 14, dice de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo se ejercita la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, hermanos? Bueno, la vas escuchando lo que Dios está pidiendo de ti, lo estás entendiendo, estás discerniendo entre lo bueno y lo malo, y luego dice ahí, practica. Es decir, conoces la voluntad de Dios, sabes lo que Dios está pidiendo de ti, de mí, y lo pones en práctica. Tus sentidos se ejercitan, y eres bien hábil ahora, eres muy inteligente espiritualmente, de tal forma en que ya sabes por dónde ir y sabes qué hacer. El escritor de los hebreos habla de que en la iglesia hay niños espiritualmente, niños que les falta crecer en esa sabiduría y en esa inteligencia espiritual, y hay que darles lechita, es decir, conocimiento básico, sencillo, A, E, I, O, U. Oye, pero hermano, ya tienes tiempo, ya deberíamos darte temas de este calibre, en temas que debes entender, avanzar, no quedarte ahí. Necesitamos ejercitarlas, necesitamos crecer. ¿Y cómo? Ahí lo dice. ¿Quiénes son ellos? Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Es decir, escucha y haz. Escuchemos y pongamos en práctica. Es la manera de poder nosotros obtener la inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Ok? Muy bien. Recuerde, el conocimiento intelectual de algo no necesariamente implica sabiduría, porque una cosa es saber y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos mucho? ¿Cuántos sabemos de la palabra, hermanos? Podremos sabernos el texto de memoria, pero no lo ponemos en práctica. Por un lado lo sabes, pero por otro lado no lo practicamos. El conocimiento intelectual de algo no necesariamente implica sabiduría, hermanos. Vamos avanzando. Deuteronomio 4, 5 al 6. Fíjense lo que Dios le dijo a su pueblo. Cuando Dios le dio su ley, allá en el monte Sinaí, se los escribió y se los volvió a repetir, y Moisés se los enseñó a su pueblo. Y les dice Dios, mirad,
Yo os he enseñado estatutos, os he enseñado decretos, como Jehová mi Dios me mandó, hablando Moisés, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Vamos a entrar a la tierra prometida. Y el Señor nos ha enseñado, nos ha dado sus mandamientos, ustedes ya lo saben. Ahora, ¿qué hay que hacer? Practicarlos, dice, para que hagáis, cuando entres a la tierra, los pongas en práctica. Y dice el versículo más adelante, el pasaje, guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿En qué consistía la sabiduría y la inteligencia del pueblo de Israel? En que el pueblo de Dios aprendiera la ley y guardara la ley. Y entonces todos los pueblos que estaban alrededor dijeran, ese es pueblo de Dios. Hoy en práctica, hoy acomodándolo nosotros, aquel es miembro de la iglesia, aquel es cristiano. ¿Por qué lo sabes? Porque conoce la palabra de Dios y la practica. Es una persona sabia e inteligente espiritualmente. Y no se compara esto a cualquier otra sabiduría o cualquier otra inteligencia. La ahorita que está de moda, hermanos, y que está pegando mucho, es artificial. Esta, hermanos, la sobrepasa, la espiritual. Dice el mismo pasaje, hablando de que la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos era que ellos oyeran y guardaran. Dice el texto, dice el mismo versículo 6, dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando la gente veía al pueblo de Israel, se admiraba al ver su conducta, porque, hermanos, sabían la ley de Dios y la guardaban. Mira este pueblo, mira esta nación grande, es sabio y es entendido. Así que, hermanos, en esta mañana les he hablado de esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. ¿Cómo podemos llegar a obtenerla? Dios desarrolla nuestra sabiduría espiritual por medio de la oración. Estamos pidiéndole a Dios que nos llene de su conocimiento, de su voluntad. Número 1. Estamos pidiendo a Dios eso. Estamos esforzándonos para hacerlo. Estoy allí en las actividades, reuniones donde se procura eso. Mañana el hermano Morris va a estar ahí dando otro tema de los que da el domingo. Ya mandó la información por ahí. Oro y me ocupo. Estoy leyendo, estoy estudiando, estoy meditando en la palabra de Dios, tomando el conocimiento. Obedezco a lo que Dios dice, a sus mandamientos, pues ya será que considere usted. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si usted ya ha entendido lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, como miembro de la iglesia, vamos a actuar y ejercitemos esa inteligencia espiritual y esa sabiduría. Si usted no es miembro de la iglesia de Cristo, pero ya sabe lo que Dios quiere de usted, entonces, ¿por qué se detiene? Levántese y bautícese y lave sus pecados invocando su nombre. Estemos de pie para cantar un himno de invitación. Hermano, adelante. Cantemos este himno de invitación a Jesucristo ven sin tardar, y el Señor hace la invitación esta mañana. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán
gracia que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. ¿Qué le gusta a usted? ¿Que le llamen sabio? ¿Que le llamen inteligente? ¿Qué se procura en las escuelas? Incentivarlos premiando a los inteligentes, premiando a los que sobresalen en el conocimiento y que sacan buenas calificaciones. Y nos gustaba estar ahí, si es que podíamos estar ahí. Cuadro de honor, ¿recuerdan esa parte? Visitábamos la otra vez a una entrega de premios ahí en la escuela de mi hijo. Bueno, nos cuelgan de medallas, hermanos, y de trofeos, por esto, por aquello, reconocimientos. Bastante. Qué bueno. Todo el mundo le aplaudía. Bendición de Dios, porque todo viene de Dios. Todo dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Pero esa sabiduría y ese conocimiento le podrá ayudar a conseguir a lo mejor un buen trabajo, para poder sobresalir en la vida en ciertas áreas, pero tiene límites. Y en esa sabiduría quizá no conozca a Dios, no pueda darle más para llegar y conocer y entender a Dios. Puede quedarse ahí toda la vida. Hoy los muchachos son jalados o son entretenidos en las escuelas por algo que llama mucho la atención: el deporte, los juegos. Muy bueno el muchacho, muy buena la jovencita en la música, etcétera, etcétera. Pero ¿qué falta en ellos? Esto que hemos hablado el día de hoy, hermanos: sabiduría y inteligencia espiritual. Y no es más que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y una vez que lo entendamos, lo vivamos, lo llevemos a cabo. Y de esta manera manifestemos, hermanos, esa inteligencia espiritual que nos va a llevar a gozar de bendiciones en esta tierra y de la vida eterna. Hoy en esta mañana, el Señor le habla a su corazón, a su mente, y le dice cuál es su voluntad, qué es lo que le está pidiendo. Es la oportunidad de usted, que tiene usted, de tomar una decisión. No ha venido a la obediencia a empezar con ello. Los pecados se han borrado, lavados. Y aquellos que ya somos cristianos, pues retomar el camino si es que lo hemos dejado. Entender o recordar lo que Dios quiere de mí, que no he hecho, para que yo continúe en ese camino. Cantemos lo que resta de este himno, hermanos. Meditemos en esto. El Señor le está invitando. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuán
Señor los bendiga, hermanos. Primeramente, pues, darle las gracias a todos por su presencia a esta reunión, Iglesia de Cristo de la bienvenida y las gracias a los hermanos que nos visitan, a los hermanos de Tula y a los hermanos que vienen de otras congregaciones. Sean bienvenidos. Bueno, estamos finalizando, mis hermanos. Estamos finalizando y concluiremos con unas palabras de meditación y oración por parte de nuestro hermano Hernández. Así que después de la oración estaremos siendo despedidos y esperemos estar esta tarde todos aquí una vez más y que se vea así hermoso el edificio todo completito. Adelante, mi hermano. Bendiciones de parte de Dios y gracias, hermanos, por venir a darle al Señor lo que Él merece. Ustedes y todos nosotros somos muy bendecidos porque nos da la oportunidad. Hermana Dinora, bendiciones. Que Dios la guarde muchos años para que sirva al Señor y mire a su familia. En el libro de 1 Corintios capítulo 12, llévenselo para la casa, léanlo. El cuerpo es comparado, el cuerpo de Cristo espiritual es comparado a un cuerpo físico. Léanlo. Y ahí dice que nos ayudemos mutuamente como miembros porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y así vamos a ayudar si Dios permite. Este par de viejos, mi esposa y yo, se ponen bien contentos cuando reciben visita. Yo sé que ustedes también, pero ustedes lo toman por hecho porque van y vienen, pero los viejitos ya no vamos y venimos, nada más esperamos que vengan. Y estamos bien contentos y ¿por qué? Por la compañía que nos agrada tener. Las primicias de las congregaciones donde hemos trabajado. Aquí están las primicias de la congregación de FAR. Aquí están. Hermanos Martínez, familia. Dora y familia. Y qué gusto nos da. Sí, hermano, pero no vienen a verlo ustedes, vienen a ver a Dios. Yo sé. A ellos vienen a darle gracias. Pero los viejitos se llenan de gozo y alegría de ver a sus hijos andar en el camino del Señor. Es un gozo acá aparte. Dios está esperando que estos hijos vengan. Los de FAR, varios, no solamente Martínez y Pérez, hay varios, pero también de la Pesca Tamaulipas, el doctor Pedro y su esposa, primicias de la congregación de la Pesca Tamaulipas, Ángeles Cerdán, hermana Luz, hermano Ángel, con nosotros, y todos estos nos llenan de alegría. Álamo, Ambrosio, Arisméndez, Antonio, familia, para nosotros, hermanos, es mucho contentamiento, nos llena de alegría. Y también nosotros, aunque viejos, necesitamos también que nos echen ánimo, porque solo Dios sabe hasta cuándo estaremos aquí. Y esto nos anima. Dios me los guarde y me les bendiga, hermanos. Servir a Dios primero. ¿Sí? Primero, servir a Dios. Sigan el Evangelio. No nos dejemos y hagamos todo lo que está escrito en la palabra para alumbrar al mundo. Ánimo. El Señor es bueno. El Señor es amor. Nada nos faltará a su lado. Dios nos los guarde a todos y Dios les bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, usted nos ha escuchado. A usted le debemos las muchas gracias y se las hemos traído esta mañana porque usted nos ha dado la oportunidad
de que vengamos para agradecerle lo que usted ha hecho por nosotros, la vida que nos ha prestado para servirle desde el día en que creímos hasta este día. Gracias, Señor. Gracias porque no nos ha dejado, aunque nuestras vidas hayan venido altas y bajas, aunque nuestras vidas hayan experimentado pesares y dolores y enfermedades. Con todo y eso, a usted le debemos las gracias y aquí estamos para dárselas. Recíbalas. Todos nuestros hermanos que han venido, todas nuestras hermanas que han estado aquí, vienen con esa intención del corazón para darle gracias, llenarse de su palabra y pedirle ayuda para que podamos ponerla por obra. Bendíganos, Padre Santo, si es su santa voluntad, su cuerpo, su iglesia, su familia. En Cristo Jesús le decimos, bendiga nuestras vidas y nuestras almas y perdona nuestras faltas. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga.